lo que la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué importancia le damos a la palabra de Dios? ¿Cuánto nosotros nos sumergimos en el en la extracción de la palabra, de esta de este enorme mineral que encontramos en las profundidades de la palabra? Ahora, ¿cuánto nosotros le damos la importancia que tiene la palabra de Dios? Desde los comienzos, Dios, habiendo entregado los mandamientos a Moisés, Dios entregó también la palabra para que la tengamos nosotros en nuestras vidas. En Éxodo 24, 3 y 4 nos enseña y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Ya Moisés en los comienzos viene y profundiza en lo que es en la palabra de Dios. Perdón. Cuando Moisés está junto a los ancianos en el monte Sinaí, y esas palabras son las que Dios le entregó a él, le las repitió al pueblo. Entonces viene y dice: vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Qué importante es tener en cuenta toda la palabra de Dios, no una parte ni lo que a nosotros nos conviene. La palabra a veces es dura, la palabra a veces duele, la palabra, como vamos a ver, golpea fuerte y a veces no nos gusta. Pero así es la palabra de Dios, porque necesita romper las barreras humanas que se han levantado, que hemos levantado para muchas veces para entorpecer lo que Dios estableció para nosotros. Y dice: y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Cuánto nosotros disponemos para hacer todas las palabras que Jehová ha dicho, que Jehová ha establecido en su palabra para que nosotros la hagamos, la cumplamos? Y dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. ¿Cuánto nosotros disponemos el tiempo nosotros? La verdad que se nos hace a veces difícil por el tiempo, por el ajetreo cotidiano, por muchas cosas. Muchas veces las prioridades son prioridades humanas y no la prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, que es lo que nos da vida y vida eterna. Muchas veces trabajamos y buscamos todo lo que necesitamos para nuestra vida humana, pero no disponemos un tiempo eh, grande, un tiempo amplio, tranquilo, en paz, para alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que nos da vida eterna. Entonces, la Biblia en sí, la Biblia en sí tiene vida en sí misma. La Biblia escanea al ser humano. La Biblia nos lee a nosotros.
Cuando nosotros leemos la Biblia, es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros, porque nos está enrostrando nuestra propia carnalidad, nuestra propia humana manera de vivir. Y la Biblia nos está diciendo, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, tienes que actuar de diferente forma, de una forma diferente. Por eso la Biblia nos escanea al ser humano, aquel que viene a la palabra de Dios, comienza inmediatamente a decir, hay cosas en tu vida que tienes que cambiar. El ser humano, la Biblia nos lee a nosotros, es más eficaz cuando la Biblia nos lee a nosotros y nos dice, aquí estoy leyendo que tu vida no está conectada con Dios. Y allí es donde tenemos que poner nuestra plena confianza en el Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, vamos a ver otro versículo. Vamos a ver varios versículos, vamos a ver aquí. Que lo tenía por aquí. Pues ah, se me, se me extravió un poco aquí. El hecho que a nosotros nos escanea la palabra de Dios y también dice, si no estuviera la Biblia, sería una tragedia para el ser humano. Sería una gran tragedia, porque ¿cómo nosotros podríamos cambiar? ¿Cómo podría el ser humano cambiar su conducta pecaminosa, diabólica, si no está la palabra de Dios? En Deuteronomio 8:3 nos dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la palabra de Dios, como nosotros sabemos, es vida, pero cuando comienza la palabra de Dios a escanear nuestra vida, comienza a hacer cambios o a producir en nosotros algunas alteraciones que a veces duelen. Por eso dice, te afligió. Nos encontramos a veces eh, en el mundo, en callejones sin salida, y la palabra de Dios nos comienza a mostrar, pero para poder salir de eso hay que tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces duelen, esas decisiones muchas veces traen conflicto en nuestra vida, y te hizo tener hambre. Entonces, cuando comenzamos nosotros a buscar de la palabra, a entender lo que lo que el Señor nos muestra, nos enseña, entonces comienza a haber apetito. Y cuando hay apetito, hay interés de búsqueda. ¿Acaso cuando usted no tiene apetito va a la cocina y busca por un lado y otro alguna cosa para comer? Algo así práctico, algo rápido antes del alimento principal. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que produce en nosotros, en nuestro interior, el, el anhelo por comenzar a buscar de la palabra de Dios, a picotear. A veces buscamos en un lado, buscamos en otro, un poquito aquí, un poquito allá, dice, pero la palabra es la que se va edificando en nosotros. Y en eso, cuando venimos a la presencia de Dios, muchas veces venimos afligidos del mundo, porque traemos tantas cosas y la palabra de Dios nos enrostra y nos dice, esto es lo que eres tú, esto es lo que eras, esto es lo que puede ser, esto es lo que ahora yo te llevo al camino eterno. Entonces allí viene la aflicción y muchas veces yo creo que cada uno de nosotros, todos los que hemos venido a la presencia de Dios alguna vez, hemos derramado lágrimas, porque hemos venido, hemos estado saliendo de un mundo pecaminoso, de un mundo que
por una u otra razón, duele el dejar cosas del mundo. Pero lo que Dios nos da es para vida eterna, es más glorioso, porque lo que tenemos en este mundo es perecedero y lo que Dios nos da es eterno. Luego, sin la palabra de Dios, como decía, todo sería una tragedia para el ser humano. La gente cree lo que muchas veces el hombre predica. Hay cosas que hoy día estamos viendo predicadores que predican grandes cosas, sacan textos o pasajes en los cuales hacen doctrina y una enseñanza en la que dice, venga a Cristo y Él le va a cambiar, le va a dar todo lo que usted necesita. Cuidado, es esos tipos de predicaciones que de mucha fogosidad a veces nos lleva a hacer funcionar la, el interés por el momento a lo que, se le llama a eso emociones. Muchas veces apelan a las emociones del ser humano y allí hay llanto, hay grito, hay lloro, hay muchas cosas, pero cuidado. No nos llama a ese tipo de actitudes, nos llama al respeto y a la búsqueda interesada que toca el corazón, el interior del ser humano. Y allí comienza la búsqueda. Luego dice, no, y no lo que Dios dice, la Biblia es un ser vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, corta todas aquellas cosas impuras que hemos traído desde la naturaleza humana, las corta, las desarraiga. Y hay cosas que nosotros tenemos que ir luchando día a día, porque Dios no nos deja, no nos saca para meternos en una burbuja, sino nos saca de la ignorancia que el mundo vive en cuanto a Dios para enfrentarnos con la realidad humana, con el pecado que habita en nosotros. Entonces la palabra es viva y eficaz. La Biblia tiene el fin de hacer una cirugía en el corazón del hombre. Para hacer el cambio fundamental, tiene ese fin de hacer esa cirugía en el corazón del hombre. Dios va a las intenciones del ser humano, a la voluntad del ser humano, va al fondo, no va por encima, sino va a lo que el ser humano es en su esencia. Y luego en Jeremías 23:29 también tenemos la palabra golpea y quema. Ahí vamos a ver algo importante en la cual Jeremías, capítulo 23, verso 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces aquí encontramos que la palabra golpea aquellos corazones duros y Dios tiene el propósito de rescatarlo, lo golpea hasta partir ese corazón, sacar lo hermoso que hay dentro de ese corazón que Dios puso allí. Hay algo hermoso, pero esa dureza que existe en el ser humano no la deja abrir, no la deja salir. ¿Y qué hace Dios entonces? Por su palabra viene el martillo y comienza a golpear. Y ya no es no es algo suave, sino que mi palabra es como fuego.
Entonces, cuando hay algo impuro, también quema. También, cuando quema, eso significa que tiene que deshacer todo lo que está allí, aquello impuro del ser humano, y quebranta la piedra, se la rompe. Cuando el escultor en piedra, para poder sacar o hacer la figura que él trazó en algún momento, ya sea en su mente o en un o en una hoja, trazó algo para sacar la figura de esa roca. Esa figura que está ahí la plasma ahora en la roca. Ahora cuando Dios propuso en su corazón cambiarnos a nosotros, también nos creó y hizo una figura. Y ahora con esa figura necesita ser roto la la coraza que el enemigo puso, y sacar a la luz algo hermoso, algo grande y maravilloso que fue lo que Dios creó en cada uno de nosotros. Pero por la conducta humana no dejamos que eso funcione normalmente. Y así vamos viendo que la palabra de Dios quema. Dios no quiere engrandecer el ego del hombre. Dios no quiere que el hombre sea engrandecido en su condición humana, sino quiere que seamos engrandecidos en la condición de Dios, en la condición espiritual, donde nos lleva al propósito de Dios y nos lleva a la eternidad con Cristo. Eso es lo que Dios quiere rescatar en nosotros, es poder corazón en que la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios también en Isaías 55, 8 y 9, también está reflejado lo que estamos viendo. Isaías 55, versos 8 y 9, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Entonces, el ser humano bajo esa condición humana, es imposible que pueda eh, eh, transitar o nivelar un poquito a la condición que Dios estableció. Para llegar a ese nivel, para subir a donde Dios quiere que subamos, tenemos que subir a la manera de Dios y no bajo las condiciones humanas. Ya le damos esa importancia a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y el salmista también se mira así, dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que aman tu nombre. Condiciones de las cuales Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Amar la palabra de Dios, darle la importancia que tiene la palabra de Dios y buscarle. En el mismo Salmo 139, 135 y 136, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus caminos. Río de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos andado lejos del camino de Dios, pero está el momento, la oportunidad de volver, hay lágrimas que corren. Hay un tiempo de, de sangrar nuestro corazón
en llanto, en lloro, pero también en búsqueda. Y allí es donde encontramos también cuando dice todo lo que todos sabemos de la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, sin la palabra de Dios no podemos caminar en la luz de Dios, no podemos caminar en el camino de la verdad. Sin la palabra tiene que existir esa búsqueda de la palabra de Dios, asimilarla, madurar esa palabra en nuestras vidas. Cuando usted y yo comenzamos a buscar de esa manera, entonces esa palabra que usted escuchó en algún tiempo atrás, viene ahora y comienza a crecer, a madurar y a ejercer el punto específico para que podamos ir creciendo día a día. También tenemos otros pasajes de los cuales encontramos el Salmo 19. Hay una expresión muy hermosa que encontramos allí. Salmo 19, versos 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Encontramos varias cosas que nos ayudan a entender. La ley de Jehová es perfecta. La ley que Dios estableció para cada uno de nosotros, para el ser humano, para sus hijos, es perfecta. No hay dificultades. Luego, luego dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Hay rectitud, tiene que haber rectitud y alegran el corazón. Un estilo de vida nuevo cambia el, el, la forma de vida de cada uno de nosotros. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Cuando esos ojos han estado viviendo en la oscuridad, ahora por la palabra de Dios nos alumbra y nos hace ver la bendición, la hermosura y la gloria de Dios. Para ver esa hermosura, tenemos que tener la palabra activa en nuestras vidas y comenzar a desear lo que Dios tiene para nosotros. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, o sea, más que las riquezas del mundo, la palabra de Dios es más deseable para nosotros. Debe ser así. Y porque a la vez dice que es y dulce, más que miel, que la que destila del panal. Entonces, tan hermosos, tan grandes y maravillosos son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Y dónde la podemos encontrar? Solamente dándole la importancia que la palabra de Dios tiene, amando su palabra y buscándola de corazón, buscando el propósito de Dios. La Biblia genera esperanza en el ser humano, trae esperanza, trae la enseñanza que Dios ha establecido para nosotros. En Romanos 15:4 encontramos otra expresión en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Allí encontramos entonces, porque las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza. ¿Dónde encontramos la enseñanza? Pero muchas veces nosotros nos aferramos a libros, a un montón de cosas, doctrinas que han sacado. Buscamos libros, buscamos de diferentes formas, que hay libros buenos, claro, pero no hay nada mejor que la palabra de Dios. No hay nada mejor que escudriñar las Escrituras, porque dice el apóstol Pablo, dice que en ellos os parece que tenéis la vida eterna, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, allí tiene que haber paciencia para buscar esa consolación, para buscar en las profundidades de la Escritura, para que haya un desarrollo, un crecimiento y la esperanza comience a desarrollarse en nuestras vidas. Tengamos esperanza, una esperanza viva, y haya consolación de las Escrituras y tengamos esperanza. Esa consolación es la que tiene que darse en nosotros. Lo que vivimos en este mundo son cosas difíciles, cosas que no están acorde con lo que Dios enseña, pero en la palabra de Dios encontramos lo mejor para nuestras vidas. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, el consejo de la palabra de Dios, como realmente es. Entonces no es de interpretación privada. Los hombres de Dios hablaron guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu. Luego allí no puedo dejar esto en el aire. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 y 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Cuando el apóstol habla con Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra nos hace sabios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñar, para sacarnos de la ignorancia en la cual vivíamos, para redarguir, para corregir, cuando hay cosas que en nosotros se han pegado por muchas razones. Entonces Él corrige, y esas correcciones a veces son duras, son difíciles, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros buscamos de Dios, también Dios nos ayuda y nos enseña, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Dios quiere que nos preparemos
y cómo nos preparamos por su palabra, a través de su palabra, seamos. Y esto es para toda buena obra, no es para algunas cosas. La Biblia no pretende convencer al hombre, sino para mostrarle al hombre que existe Dios eterno, real y verdadero, para que el hombre se prepare para toda buena obra y para discernir y para, para discernir a través de la palabra de Dios. Vamos a ir viendo un par de versículos más que me están quedando. Volvemos al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versos 2 al 7. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tremenda diferencia que hay, porque dice que los sencillos, los humildes, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tiene que haber en nosotros esa sencillez, esa humildad, ese temor y esa búsqueda para que el Señor comience a ejercer en nosotros el trabajo, para que, para que sirve las, para qué sirven los proverbios y a la vez produce fe. El desarrollo del crecimiento espiritual depende de su propia relación con Dios. Y esa relación con Dios produce fe y confianza. Volvemos al Nuevo Testamento, ahí en el libro de San Juan. San Juan 20:21. Capítulo 20, verso 31, perdón. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Encontramos entonces estas enseñanzas para que nosotros sepamos que Jesús es el Mesías, como ya lo conocemos gran parte de nosotros. La fe no se compra en el mercado. La fe es el fruto de creer a su palabra. Hay algunos versículos ahí, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 13, versos 47 y 48. Hechos capítulo 13, 47 y 48. Con esto vamos poniendo fin a la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Porque así no nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Aquí hay algo importante aquí en este pasaje. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto. Dios nos llama con un propósito para luz de los gentiles. Donde usted esté, donde usted camine, donde usted ande, la luz tiene que brillar para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Otra parte importante que encontramos, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuidado, no busque usted la salvación para los seres humanos, porque el Señor es el que añade. Usted está llamado para ser testimonio, para llevar la luz, pero es el corazón, es Dios el que prepara y ordena para vida eterna. Ese es el proceso, la hermosura que Dios nos da para nosotros. Solamente nosotros amar su palabra, dar la importancia necesaria, el crecimiento espiritual de nuestras vidas para poder ser testimonio al mundo. Y por su testimonio y por la palabra de Dios que usted lleva, usted puede ahora ser parte de ese trabajo. Y Dios lo completa trayendo la salvación de las personas. Y eso lo vemos en lo que nosotros a veces, en lo que nosotros trabajamos. Así que Dios bendiga su palabra y que traiga bendición a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos, que nos escuchan en esta mañana. De esto hay mucho más que compartir. Yo he sacado algunos pasajes, pero hay muchos más que se puede extraer para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros.